La semana pasada arrancaba el programa citando una decisión que había tomado la Sala en lo contencioso administrativo, o la justicia en lo contencioso administrativo de Tucumán, y decía que era un hecho normal por las observaciones que estaban en un fallo que generó tanta polémica a punto tal que se utilizaron nuevamente frases como la desestabilización en marcha, lo antidemocrático y lo que forma parte de la jerga, diría, popular. La Suprema Corte de Justicia de Tucumán realiza otra interpretación y convalida el triunfo de Mansur, ex ministro de Salud de la Nación. Ni lo primero ni lo segundo van a atacar el concepto que traía para compartir con ustedes a propósito de la legitimidad. Y ni siquiera se acerca hoy la democracia al plano de la legalidad, porque queda lo viciado a partir de hechos que fueron categóricos y contundentes, pero que no alteran en número el porcentaje final. Dicho esto, hay que señalar que en Chaco ganó el Frente para la Victoria y el radicalismo, que históricamente fue fuerte en esa provincia, sigue derrumbándose en la crisis de partido que vive la Argentina por la licuación que se da con esta composición de frentes. Y así marchamos ya hacia la General de Octubre, en donde Scioli parece que no quiere discutir, Macri tampoco, Massa sonríe, con esto subo, y seguimos lejos de cualquier instancia más o menos seria para ofrecer a aquellos que dicen tener algo hacia nosotros que tal vez ya no esperamos demasiado. En el plano local, luego de esta pequeña síntesis, se ha producido un hecho que era esperable y otro que muestra hasta dónde lo fantástico se golpea con la realidad que ya conocíamos. La situación es que el pliego de bases y condiciones que arrancó hace más de 1 año y medio atrás, cuando todos sabíamos que vencía el contrato que el municipio, este gobierno, en la figura de don Andrés Arregui, elegido en su momento por Güez para la sucesión cuando Güez se fue a la provincia de Buenos Aires, en la gobernación Solá, vencía después de 10 años y una prórroga. Güez en campaña del año 2011, la única nota que yo le pude hacer a él, aquí en el shopping, en el bar, decía que eran 2 puntos que él debía trabajar y necesariamente debía producirse una transformación. Uno, la basura. No le voy a contar lo que ya le he contado respecto a la basura. Otro, el transporte. Porque consideraba que había crecido tanto Moreno, la descripción era exacta, era criteriosa, por lo tanto debía darse algo que en una palabra sintetiza el deterioro y la descomposición: conectividad. En el año 2004, tengo presente aquella discusión, se decía que era inadmisible que no se pudiera conectar un vecino de Moreno Sur con el norte sin hacer 2 viajes. Y llegamos al año 2014 y ese tema que era central, que es una cuestión de urbanismo, pero fundamentalmente de derecho, no contenía el pliego. Digo en función del derecho. Luego, a partir del negocio, no hablo de los negociados, sino del negocio, se hizo un pliego que contenía 2 artículos muy claros a favor de la perlita o de un monopolio. Y era curioso este elemento porque el Frente para la Victoria decía que venían a combatir el monopolio. O no leyeron o querían hacer comprender a la sociedad que estaban en una situación fantástica cuando la perlita esperaba, muy tranquila, la elaboración de ese pliego. Se llegó a noviembre del año 2014 sin quórum. Y se avanzó a febrero, donde se sentaron todos los concejales de este año. Y se aprobó el pliego. El 14 de mayo, la empresa La Perlita fue a la justicia y presentó un recurso de amparo. Una lógica empresarial determinaba, a partir de ese pliego, que había una incompetencia manifiesta de parte del municipio de querer avanzar sobre territorio que era provincial. Ahora, el canon no es provincial. La figura del canon, al ser recorridos comunales, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de ir hacia allí y el Consejo Deliberante también, porque es poder concedente. Lo que hizo La Perlita fue visualizar las cuestiones que eran por lo menos arbitrarias y allá fue a la justicia y la justicia lo recibió
a esa petición de brazos abiertos. West dobló la apuesta porque dijo vamos a llamar a licitación y no se presentó nadie. Llamó por segunda vez y no se presentó nadie. Sabía el intendente que la única empresa presentable era La Perlita. Y quiso utilizar el fenómeno de La Perlita como objeto de campaña y hoy la mayoría guarda silencio. El pliego volvió al Consejo y si las proyecciones dicen que podría ganar el Frente para la Victoria, Festa públicamente señaló que él no iba a soportar ni iba a trabajar en función de un monopolio. Pregunta entonces si Festa es intendente, ¿qué hace con La Perlita? Se lo digo hoy para no esperar el diario del lunes. ¿Qué va a hacer Festa si es intendente? ¿Cómo combate a La Perlita? ¿Cómo obtiene los fondos que el gobierno nacional no le dio a West vía Agustín Rossi para ponerle un límite al monopolio, que es desmonopolizar creando regiones y así abriendo la competencia? Sí, el pliego, después de un año y medio, un poco más, vuelve al Consejo Deliberante. ¿Y saben quién pidió esto? La empresa La Perlita. Y entonces, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el 16 de septiembre, en un acto electoral, muy importante, por cierto, dice que promulga la ley sancionada en la legislatura, creando el boleto educativo gratuito hasta hoy, eso no está promulgado. Debo admitir una falla de mi parte, porque le creí al gobernador cuando hice el acto que al promulgarse, que es la publicación, es que entra en vigencia. Y en el día de ayer en el Consejo Deliberante, el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, Walter Correa, me decía, fui a buscar la reglamentación y no está. Yo ayer llamé a La Plata a una persona que trabaja desde hace muchos años en coberturas periodísticas y me dijo, no está la reglamentación. Si no está, ¿cómo se promulgó? Si no se promulgó, ¿qué fue ese acto? En cualquier caso, para que ustedes me puedan comprender, al ser recorridos comunales, el gobierno municipal está facultado para decir, yo quiero boleto educativo. Puede armar una ordenanza porque esta no es competencia provincial, sino municipal. Y no lo hacen. ¿Y saben por qué? Me parece que es más grave incluso que el pliego, porque el Consejo Deliberante está facultado para crear ordenanzas, resoluciones, comunicaciones, pero leyes locales. Y en la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria del año 2014 se creó una tasa con aprobación de mayores contribuyentes. Y es una tasa que tenía un fin específico, que era volcar esos recursos para la reparación de calles, pero una tasa al fin, que debía pagar la empresa La Perlita. Y la empresa La Perlita no pagó un solo peso. Además del uso indebido del espacio público, no lo estoy diciendo yo, o cualquiera de las compañeras de estar aquí, que pueden mirar el centro de Moreno y cómo La Perlita decide cuándo y cómo. Si no lo dijo el intendente West el 15 de mayo de este año. Allí están los archivos. Y además añadió el intendente, que es intendente hasta diciembre. Voy a buscar al juzgado de faltas todas las multas porque no puede ser que La Perlita haga lo que quiera. Fue un poco más allá el intendente. La pregunta entonces que le he formulado a los concejales es ¿por qué todos nosotros le tenemos que pagar a la empresa La Perlita en compensación por un boleto educativo gratuito si La Perlita no nos paga nada a nosotros? ¿Por qué? ¿No es que estaban decididos a enfrentar el monopolio? Esto no es parte de la mentira, sino la nueva significación de la política, que es más una enorme cortina de humo que una aplicación real de lo que yo defino como ideológico y que es central. No es chamullo. Bueno, por chamullo estamos así. Hay que buscar plata para pagarle a La Perlita y que sea un derecho el boleto educativo. Y por chamullo volvió el pliego. La Perlita aplaude. Presentación del programa y charlamos con una mamá que logró en poco tiempo, por lo menos para mí, alcanzar algo de justicia. Y también está el abogado que intervino no en el asesoramiento, sino en el patrocinio. La diferencia la voy a charlar con el abogado de lo que significa esto cuando las causas son gravísimas y cuando hay muertos de por medio y hay barbarie que se despliega. Presentación y charlamos con la señora Emilia Lestes.
Bueno, los que siguen este programa tal vez tengan como referencia un número. Los números nos permiten establecer radiografías, pero fundamentalmente nos habilitan a construir las historias o de construir para luego construir. El número que señaló en este programa hace ya 3 años o menos el profesor Enrique Elías es que en Villanueva habían sido muertos, asesinados 14 chicos en un mes, en el mes de septiembre. Uno de esos niños para mí era Marcelito, asesinado en el comienzo de la primavera del año 2013, perdón. Y ese día también fue asesinado otro chico, no muy lejos del lugar en donde Marcelo es ejecutado por un pibe de 16 años, por Nicolás. 2013, estamos 2015. El dato no menor es que la justicia falló, para mí en poco tiempo, y eso surge de 2 elementos que vamos a comentarles a ustedes a través de los protagonistas. Primero, la determinación de Emilia de no esperar justicia, sino buscar justicia. Y lo segundo fue el acompañamiento, asesoramiento y patrocinio para alcanzar un fallo que va como primera pregunta para Emilia, si contiene algo de lo que vos buscabas. Buenas tardes para todos. Y algo lo que buscabas, justicia. Como siempre, desde el primer momento que estuve acá con ustedes, yo siempre le dije que yo no iba a quedarme tranquila mientras no se hacía justicia por mi hijo, porque desde que pasó eso yo busqué, recorrí pasillos, estuve por todo lado. Y lo único que yo en todo lado que fui, en todo lado que estuve, con todos los que hablé, yo siempre decía que yo quería justicia para que no vuelva a pasar y para que no haya otro Marcelito más. Como usted bien recalcaba, en el mes de septiembre 14 chicos fueron asesinados en el barrio Villanueva, cosa que de los 14 pibes creo que 2 o 3 están presos y lo demás quedó como una muerte más. Y eso yo no quería que pase con la muerte de Marcelo. Bueno, doctor, enfrentar la situación me parece que tenía una complejidad porque estamos hablando de un chico de 15 años asesinado y uno de 16 que mató. Entonces, el fuero de responsabilidad penal juvenil o la justicia juvenil me parece que para la mayoría de la sociedad todavía no está calibrado qué es esto. Incluso muchas veces se pide bajar la edad de imputabilidad sin conocer rigurosamente qué dicen las leyes hoy. ¿Por qué ha sido tan rápido el desenlace? Y si contiene para usted el fallo lo que Emilia, desde su mirada de madre y de mujer que luchó, ofrece hoy este fallo y el tribunal que interviene en la causa. Bueno, buenas tardes a todos. Partamos de la base primero que, como usted comentaba, se ayudó desde el acompañamiento, asesoramiento y representación. Nuestro código procesal no tiene en vista por ahí el punto de vista de tener un patrocinio para la víctima. Es más, la víctima para el código no es parte, es víctima. Entonces se encuentra aquí plasmada la figura del particular damnificado. La ayuda de esta asesoría legal fue constituirse como particular damnificado y ahí pasar de ser Emilia, la mamá de la víctima, a ser parte en el proceso y poder ayudar al accionar de la justicia. ¿Cuántas personas no saben esto? Y no se da mucha información a esto. Es más, ¿Por qué? Tengo algunas quejas de la Fundación Razonar, Gladys Villalba, que dicen que en ocasiones cuando va la víctima a sedes tribunalicias no se le dice eso, dice no ponga abogado. Que ya está el fiscal. Que está el fiscal, que el fiscal defiende a la sociedad. Sí, sí, claro. O el Ministerio Público, cuando salen a escuchar, Público, claro. Bueno, sí. Por eso es necesario también una reforma, a mi modo de ver, del Código Procesal y asistirlo con un defensor de oficio a la víctima si lo requiere. Pues si no, tampoco daría... Está bien, pero me parece que lo importante, doctor, es darle la información. Exacto. Que la opción existe. Exacto, ese si es el no tema. se dice nada,
va a una familia carenciada, a una familia que desconoce, que ignora, Sí. y bueno, el fiscal impulsará la causa, ¿no? Exactamente. Hay en ocasiones que se necesita esta figura del particular damnificado, inclusive para colaborar con la Fiscalía. Por supuesto. Eh, Incluso para controlar a la fiscalía. También para controlar, ¿No? depende de los casos. En nuestro Sí, caso claro. tuvimos un fiscal que tuvo con mucha voluntad, mucho apego y... ¿Quién fue el fiscal? El doctor Marchetti. Es El doctor Marchetti. Está él solo, tengo entendido por ahora, en el Fuero, en lo que es el distrito de Moreno General Rodríguez, ¿no es cierto? Bueno, la celeridad del proceso por ahí también ayudó un poco a esta lucha que mantuvo Emilia. Recordemos que Nicolás, el imputado, se había evadido de la acción de la justicia al momento del hecho. Recién se pudo tener una captura en enero del año 2014, con lo cual en mayo se profuga nuevamente y en enero de este año lo pueden capturar otra vez y de allí ya poder continuar con el proceso y elevar la causa a juicio. Una vez que se elevó la causa a juicio, tuvimos las jornadas de debate, que fueron los días 6, 11 y 18 de agosto. Luego de haber producido la prueba y producido el debate, el tribunal estaba con 20 días para poder dictar veredicto y sentencia, el cual lo dicta el 26 de agosto, con lo cual da un veredicto condenatorio, y la sentencia la establece en 6 años. ¿Se encontró o el tribunal encuentra atenuantes o agravantes? Bueno, esto, aquí tenemos 2 partes del fallo, Sí. que lo tengo en mis manos, el acuerdo. Una es la parte del veredicto, Sí. donde da una serie de pautas en los temas de atenuantes no encuentran, en los temas de agravantes opinan que dejarlo, haberse evadido a Nicolás y dejarla a Marcelito en sus últimos momentos de existencia, para llamarlo de alguna forma, sí, y no prestar ayuda, eso lo motivaron como agravantes. Por ahí también se vio en un pseudo atenuante por ahí, el ver, al ser el primer hecho, 2 jueces opinaron de que le daban por ahí ese atenuante, y otro al no tener sentencias. Fue la disidencia que había nada más. ¿Me permite un segundo? Sí, por Porque favor. me parece importante que aun cuando sea duro, recordar por qué no hay atenuantes, que te lo pregunté, Emilia, en la radio, ¿por qué él fue a matar? Él fue a matarlo a Marcelo. Es decir, no hay otra forma de definirlo, ¿o sí? No hay otra forma de definirlo. Yo después de que pasó el caso, ustedes son testigos que yo recorrí varios lugares, en todo lugar donde me dieron la oportunidad yo siempre estuve, y yo siempre me pregunté el por qué. Siempre me preguntaba el por qué él fue a matar. Y escuchando los testigos que fueron, que tuvieron todos los testigos ahí, escuchando cómo declaraban, todos declararon lo mismo, no hubo motivo. Él mató... Marcelo estaba en una casa. Marcelo estaba sentado en una cama. ¿Estaba jugando que a la Play? Estaba escuchando música y jugando a la Play. Y él 2 veces engatilló el arma, apuntándole a la chica que estaba acostada en una cama al costado. Y cuando la chica le dice que deje de joder con el arma porque a ella no le gustaba eso. ¿La chica había sido novia de Nicolás? Ella salía con Nicolás. Ajá. Ella no eran novios, pero tenían una relación Sí. así, viste, de amigos, de amigobios, vamos a decir. Y no hubo discusión con Marcelo, no hubo discusión con Cintia, no hubo discusión con nadie. La única palabra que quizás Marcelo, yo me pongo a pensar, y quizás Marcelo para calmarlo a Cintia cuando él saca el arma, lo apunta a Cintia, que ella estaba dando la teta a la bebé, que ella eso declaró,
que Marcelo Bailo dice, quédate tranquila que el arma quizás ni gatilla. Fueron las palabras, o quizás el arma no gatilla, algo así fueron las palabras de los testigos. Y dice que él saca el arma, en ese momento los testigos declararon que escucharon el ruido, ese ruido que le hace el chic chic, que fue engatillar el arma, y dice que lo apoya en la parte de Marcelo y escuchan como un sonido de un cohete. Fue lo que declaró una chica que dice que escuchan ese ruido. Entonces yo digo, él mató porque no tenía dónde gastar una bala. Siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo. Si no discutieron, si no hubo peleas, si no hubo nada, ¿por qué motivo él lo mata a Marcelo? Después encima se levanta, lo mira y sale a correr. Yo en un momento quizás pensaba, estaba muy drogado. Si él estuviera drogado se iba a empezar a reclamar, a decir por qué lo maté, qué hice. Pero no, él salió corriendo, lo mira a Marcelo, lo deja tirado, sale a correr, sube en una moto de alta cilindrada, que era una moto grande, que él toda la vida tuvo esa moto. Sale con la moto a todo lo que daba, entonces drogado no estaba, borracho tampoco. Porque uno que yo a veces miro los pibes que andan borrachos, que andan drogados, no pueden pararse arriba de una moto. ¿Él se arrepintió cuando declara? Cuando él pide la palabra. Mira, no sé si fue arrepentimiento o no sé lo que fue. Yo no sentí como un arrepentimiento. Él el último día, él pidió para hablar, cosa que se le dio lugar, y él dijo que, cosa que para mí fue como burlarse de mi cara. Yo sentí eso cuando él dice... las primeras palabras de él fue pedirme perdón a mí, pedir perdón a la mamá de Marcelito, a los hermanos de Marcelito, y que él se sentía responsable por lo que hizo y que él a Marcelito lo quería como un hermano. Eso para mí fue, no sé, si le querés como un hermano no lo vas a dar un tiro, a tu hermano no lo vas a prender un tiro. ¿Entendés? Eso para mí fue muy chocante cuando él dijo eso. No sé si fue arrepentimiento o para, como estaba enfrente de la justicia, quizás me pongo como arrepentido y lo gano lugar. Para mí no fue un arrepentimiento. Las palabras de él no fueron de arrepentimiento, fueron más unas palabras de decir, bueno, me digo esto y me zafo un poco. Yo, como yo dije, yo todo ese tiempo pedí justicia, busqué varios lugares, a mí, ustedes... también saben, vine acá, estuve con todos los canales que me dieron la oportunidad, golpeé puertas, como estaba leyendo esos días en una nota que me hicieron, que yo esperé en pasillos, golpeé puertas, y es como decía el abogado, quizás nosotros las mamás no sabemos que podemos tener un abogado. Yo a mí siempre me decían, quédate tranquila que el fiscal está trabajando, quédate tranquila que el fiscal te va a hacer. Yo... En el último día tuve la posibilidad de que el doctor entre como parte querellante, que yo pude asistir al juicio, si no yo no podría tampoco estar ahí. Si no, no podía estar en el juicio, doctor. Claro, era como le había hablado en un principio, que la víctima, lamentablemente para el código, no es parte. ¿Por qué? Porque es el Estado que se encuentra contra el imputado. Claro. Entonces el imputado hace su defensa material y técnica a través de su defensor de oficio, y la víctima el familiar de la víctima, para poder ser parte, se tiene que constituir como particular damnificado. Es en el Código Procesal de la provincia. Nación es querellante particular. Claro. Son términos que varían, pero son con el mismo objeto, digamos. Ahora, las veces que pude charlar con Emilia, el tema del pedido de justicia y la condena, y después la efectivización. Debo decirle que es un horror lo que pasó, porque es un pibe de 15 años asesinado por un pibe de 16 años. Al momento del hecho, sí. Al momento del hecho. Es decir, estamos hablando de un horror o de la barbarie, más que la civilización que hace tiempo está pasando. Incluso arranqué esta charla diciendo que en septiembre de ese año fueron 14 y reconocidos por las organizaciones preestablecidas en el territorio y por el propio municipio, que alarmados cuando se dio a conocer lo que ya sabían, hicieron una reunión como para tratar de contener. Y esto lo pudo certificar el profesor Enrique Elías cuando vino aquí. ¿Cómo se hace efectivo esto? Bueno, la efectividad, esta es la segunda parte del fallo, donde se ve... 12 años. 12 años es lo que pedimos, tanto la figura del particular damnificado como el fiscal. Al momento de cuantificar la pena, el tribunal entendió, poniendo
tal vez esto de ser un tema de minoridad, de dejarlo en 6 años, pero de prisión de efectivo cumplimiento. O sea, no le daban ningún atenuante ni nada que pueda salir antes de ese tiempo. Hubo una disidencia en los miembros del tribunal donde iba a estar alojado, porque hasta ahora se encontraba en un establecimiento para menores, el cual es un establecimiento prácticamente administrativo, donde no tiene las mismas seguridad carcelaria que estarían uno de adultos. En ese mismo tema, antes que tuviéramos el debate, tuvimos que presentar un escrito bajo el temor de que se profugue nuevamente. Claro. Así que imagínense cómo es la custodia a veces en los lugares de establecimientos para menores que están en conflicto con la ley de acuerdo a lo que dice el Código. Bueno, los otros 2 jueces votaron en disidencia, lo cual fue el voto mayoritario, en el cual dijeron que la efectivización de la pena se debe hacer en un establecimiento para adultos. Adultos. Exactamente. ¿Ya tiene 18 años? Ya tiene 18 años, sí. Ya llegó a juicio con 18 años. Llega a juicio con 18. Sí. Es decir que, para clarificar, son 6 años a partir de que ingresa al establecimiento carcelario de adultos. Claro. Son 6 años a partir de que comete el hecho, son 6 años a partir de que comienza la causa. Ahí debe ser desde cuando inicia su privación de libertad, claro, desde el momento de la prisión preventiva. Claro. ¿Y esto fue? Y la prisión preventiva se terminó de establecer, que es lo que nos ayudó para poder constituirnos como particular damnificado. No quiero faltar a la verdad, pero más o menos para abril o mayo había sido. Abril o mayo. Como estaba en crisis el tema de la prisión preventiva y no estaba la elevación a juicio ya firme, pudimos constituirnos como particular damnificado. Porque hay un tiempo procesal para poder presentarse. Me está pasando un tema similar con el caso de Karina Abreu también, que tuvo ese inconveniente y bueno, fundamentando en el fallo Espósito, o más conocido el fallo Bulacio contra Argentina, sí, por ese derecho que tiene la víctima, pudimos ingresar en el proceso y entrar como parte del debate. Yo creo que es muy importante lo que usted ha comentado respecto a lo que puede provocar la desinformación. Exacto, sí. Es decir, cómo la desinformación vulnera los derechos de la víctima también. No solamente vulnera los derechos de la víctima, sino que provoca una injusticia. Sí. A priori es una injusticia. A priori es una injusticia. Bueno, Emilia, siempre te pregunto por lo mismo y a mí me cuesta dimensionar 2 pérdidas. Una la de Marcelo y otra de un pibe tuyo, hermano de Marcelo, que está preso. Sí. Entonces, debo confesarte que desde el momento que me contaste del fallo y la justicia, digo, ¿cómo podés vivir vos sabiendo que alcanzaste algo y un hijo tuyo que peleaba por la justicia para que sea condenado Nicolás está preso? ¿Hace cuánto está preso? Cristian. Sí, yo el tema de Cristian, como una vez yo te dije, lo primero, o sea que Cristian no hablaba porque a Cristian yo lo voy a ver, a Cristian yo lo tengo vivo. ¿En qué cárcel está? Él está en la 30 de Alvear. Yo a Cristian en ese momento fue en el 13 de noviembre del 2013. Nosotros habíamos hecho creo que dos marchas ya hasta ese momento y la última marcha fue el día 13 que yo estuve en Canal 6, que en ese momento estaba Claudio, me olvidé el nombre del que era de Canal 6, ahí del Cruce, Castelar. Sí. Él me llamó, me citó para hacer una nota, como estoy haciendo ahora. Me llamó a las 3 de la tarde, yo fui, hice una nota y le dije que yo a las 5, nosotros teníamos pensado con el profesor Elías, que me acompañaron en todo momento, y con los compañeros de mi trabajo, que en ese momento eran los compañeros de la Tupac Amaru, que yo tenía la cooperativa, que íbamos a hacer un corte de ruta en el Cruce Castelar. Y yo le pedía perdón a todos los comerciantes, a toda la gente que en ese momento yo sabía que es una hora que es muy transitable, que todos vienen de trabajar, que todo, y cuesta hacer un corte de ruta, pero lamentablemente yo tenía que hacer porque Nicolás cruzaba por frente de mi casa a la noche con la moto, andaba en mi barrio, entonces yo tenía temor por mis otros hijos. Mientras la policía decía que lo buscaba. Mientras la policía decía que lo buscaba. En ese momento el comisario era el comisario Gómez, no me acuerdo el nombre, pero el apellido sí que era el comisario Gómez. Cuando yo subo en el 21, que era para ir hasta la escuela, que de ahí arrancábamos con la marcha caminando hasta el cruce, él lo llama a mi marido, que en ese momento estaba trabajando en Capital.
y dijo que por favor me diga que yo corte con la marcha. Mi marido me llama, me dice, fíjate que te está llamando el comisario Gómez. Le digo, bueno, ahora me va a llamar, cosa que a los 2 minutos me llamó el comisario Gómez. Me dice, Emilia, por favor, corta con la marcha. Me dice, porque al hacer una marcha queda que nosotros no estamos trabajando por la causa de tu hijo y nosotros sí estamos trabajando. Le digo, bueno, entonces quédate tranquilo, si ustedes están trabajando, yo las marchas voy a hacer y si tengo que amanecer en el cruce, voy a amanecer y voy a seguir con las marchas todos los días. Mientras no se agarren a Nicolás, yo no voy a parar. Fue una conversación así por teléfono y la respuesta que él me da, bueno, si vos querés seguir con la marcha, seguilo. Nosotros, después no te arrepientas, me dijo. Yo pensé, va a cortar con la marcha, algo va a hacer. No de importancia en ese momento, hicimos la marcha, tuvimos hasta las 10:30, 11 de la noche enfrente de la comisaría. Después llegamos a mi casa y mi hijo había ocupado una moto ajena, una moto 125, una moto que era medio grande, no era una moto 110 como está en la causa. Llegamos a mi casa y cenamos y él me dice, ma, yo me voy a ir a Carganasta y voy a entregar la moto porque no es nuestra y tengo que devolverlo. ¿Se la habían prestado? Claro, era una moto prestada que habían ocupado para cargar las gomas para quemar en el cruce. Entonces le digo, ¿por qué no dejas para ir mañana? Me dice, no, yo voy a ir a cargar nafta y vengo. Se fue a cargar nafta y nunca más apareció. ¿Fue en noviembre de 2000? Fue el 13 de noviembre del 2013. Sí, a Marcelo lo matan el 21 de septiembre. El 21 de septiembre. Y eso me pasa el 13 de noviembre. Mi hijo nunca apareció en mi casa. Yo al otro día me voy a la casa del papá del chiquito que estaba con él en ese día, que era un nene de 15 años también de la edad de Marcelo. Y no estaba nadie. Entonces lo empiezo a decir a mi hijo, por favor, al más grande, busquémoslo donde está Cristian, porque Cristian en casa no apareció. Yo pensé que estaba en tu casa, le digo, pero acá no apareció. Y después aparece en ese momento era jefe de calle Sosa y Carlito, y lo llamo porque tenía el número personal de ellos. Vinieron en mi casa y llamaron y Cristian ya estaba detenido en Rodríguez. Entonces me desesperó porque cómo fue algo tan rápido. A Cristian lo detienen a la noche, él fue lo que él comenta es que él fue en la YPF, cargó nafta y cuando salían le empezaron a tirar y el compañero no sabe si es la policía, no sabe quién es, pero lo empiezan a disparar cuando decís tirar. A disparar Y se tiran de la moto. Y él se tira de la moto. El otro pibe cae y él se tira de la moto. Dice que quedó en el asfalto tirado. Al compañero lo dan un tiro en la cintura. Está en silla de ruedas hasta el día de hoy, el pibe está en una silla de ruedas. El pibe tenía 15 años. Tenía 15 años en ese momento. Cristian lo lleva detenido, de la comisaría lo llevan a Catona, de Catona directamente a Rodríguez, de Rodríguez ya a Fiscalía y de Fiscalía a Rodríguez otra vez. De ahí yo voy, le pido por favor que me lo manden a Moreno, me lo mandaron a Moreno. Yo hasta el día de hoy voy y le pido a la fiscal que por favor la fiscal busque quién dio el tiro al pibe. Yo quiero saber cómo lo tiraron, si fue la policía, si quién es. La respuesta de la fiscal es que si el pibe era de la edad de Cristian iba a estar preso con Cristian también. ¿La fiscal es Pontecorvo? No, la fiscal ahora es la doctora Graciela Pardini. Graciela Pardini de Mercedes, cosa que yo con ella hablé una sola vez, ella no te atiende, yo siempre voy, ella no atiende, ella es la defensora de Cristian, no atiende nunca. Y bueno, y ahí estoy luchando con Cristian, pero como yo digo, yo con Cristian por lo menos voy, lo abrazo, lo veo, lo voy una vez por mes. Estoy luchando por esa causa y yo le dije a la fiscal también, si era verdad que él robó, si él estuvo metido en un robo, bueno, él lo tiene que pagar. Yo en ese momento pagué un abogado, lo leí la causa de él. Sí. La causa de él es un robo de una billetera con 20 pesos, un arma no apta para el disparo que se encontró a 20 metros tapado con un hilo negro, cosa que no sé cómo. El testigo de la causa es el hermano del denunciante. Y yo digo, ¿cómo? Si el hermano del denunciante puede ser testigo de una causa que tiene 17 años, ¿por qué al pibe que lo dieron el tiro no puede ser el testigo de él? ¿Tenés otros hijos? Sí, tengo otros hijos, tengo el mayor que está trabajando y después tengo los otros que van al colegio y la nena. Bueno, doctor, la última... ¿Qué edad tiene usted, doctor? 44 años. 44 años. ¿Y qué ve de la justicia? Pues escuchó esto, ¿no? Sí, sí. Siendo un hombre de la justicia usted. Soy auxiliar de la justicia, sí, sí. Que colaboramos para que se llegue a hacer la redundancia o que se haga justicia. Sí. ¿No?
El sistema tiene sus partes positivas como también puede tener sus defectos. Yo creo que hay muchas cosas por modificar, tanto a nivel código de fondo como código de forma. Fíjese, Emilia comentaba que al momento de aprender a su hijo, se le secuestra un arma a la cual no está apta para disparo. Y siempre me acuerdo a mis viejos profesores en la universidad que decían por ahí ese fin no querido que tuvo la modificación del código. ¿Por qué le comento esto? Porque si el arma al momento del hecho no está apta para disparo, puede gozar de una excarcelación, por supuesto, el imputado hasta que llegue a juicio. Y queda, claro, fíjese, queda de robo en una billetera de 20 pesos. Sí. Sí, el arma no estaba apta para... El arma no estaba apta. Y tenemos una billetera de 20 pesos y este muchacho está en Alvear, pidiendo en aquella jornada por la justicia que no llegaba para su hermano asesinado en septiembre. Exactamente, sí. Es el encadenamiento de las tragedias. Así es. Ni más ni menos. Doctor, le agradezco mucho su presencia aquí. Gracias a usted por invitarme. El joven Nicolás, ¿ya fue trasladado a un centro, a una cárcel, a un penal de mayores? Mire, tenemos una etapa que es para la del doble confronte, que sería lo que se le da al imputado para poder apelar. Sí. No sé si se ha apelado al día de hoy esta medida. Si ya queda firme, si ya quedaría firme, ya lo tendría que poner en establecimiento de adultos. Todavía no tenemos la información ni fuimos notificados tampoco. Muy bien, gracias. Gracias, Emilia, por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes y bueno. Es seguir luchando. Es seguir luchando y para decir que a todas las mamás que si uno busca, encuentra la justicia, y es como decía, nosotros quizás no sabemos de todo eso, pero a veces pasa porque nosotros tampoco tenemos el respaldo de nadie. Es un abandono total a las víctimas. Yo en mi caso tuve la suerte de conocer al doctor y de conocer al doctor Aníbal, que fue en mi casa y me dio un abogado sin pagar un peso, pero muchas veces, a veces nosotros no tenemos para pagar. Yo en el caso de Cristian también, si yo tuviera para pagar un abogado, quizás hoy Cristian estaba fuera, pero no tengo para pagar un abogado y él tiene que seguir ahí. Nosotras las víctimas no tenemos la posibilidad ni la suerte de correr todo lo mismo, porque yo con lo de Marcelito, ustedes fueron testigos que yo muchas veces vine acá sola con Gladys Villalba y no tenía abogado. Entonces, la suerte mía, que hoy yo agradezco, es al doctor Pablo Caruso y al doctor Aníbal Acef, que me dio la posibilidad de tener un abogado y sin pagar un peso. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Dos cosas muy breves. La justicia no es una cuestión azarosa. Si no, no es justicia. O es justicia para algunos e injusticia para otros. Acá la clave es la desinformación, que es adrede. No se le dan las herramientas que cada uno puede tomar. Y entonces por eso Emilia dice, tuve la suerte. Y claro, es una suerte. Ahora, ¿por qué es así? Si debería ser para todos iguales. Aunque sea el horizonte utópico, pero no estamos ni siquiera en lo utópico y mucho menos en el horizonte. Y lo segundo, a mí me impacta muchísimo escuchar a Emilia decir, por lo menos lo puedo ir a ver, porque eso habla de una pérdida que es irreparable, la de Marcelito, y una que tiene que ir a Alvear, cuando puede, a ver a Cristian, que peleaba por la justicia para su hermano. Es decir, las tragedias no se encadenan porque sí, sino por injusticias de un sistema que puede tener su lado positivo y otro que es nefasto y siniestro. Pausa, ya venimos.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora no sé si estoy vestido igual que la semana pasada, pero se cortó la cámara. Ahí está. Pero se darán cuenta que es de la semana pasada por el pelo. Bueno, esto hicimos la semana pasada con el candidato a intendente del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Vamos a compartir 10 minutos de una nota en donde se expresa Rodrigo Amoroso, que es docente y es un hombre histórico del Partido Obrero, por qué ellos trabajan para alcanzar una banca en el HCD que sería algo histórico. Rodrigo Amoroso, nota grabada, vamos cubriendo así lo que tienen para contarles a todos ustedes los candidatos a intendente pensando en la General de Octubre. Bueno, este es el compromiso que asumimos la semana pasada, era arrancar la propuesta de este jueves, charlando con Rodrigo Amoroso, que es candidato a intendente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, en una elección que para mí puede establecer, digo, de aquí hasta el 25 de octubre, la posibilidad de escuchar lo que no hubo en las PASO, esto es, las propuestas que tanto se reclamó de un sector y de otro. Bueno, Rodrigo, ustedes tienen claro desde hace años cuál es la propuesta. Tal vez tomando algo que me decía la semana pasada Ceballos ante una pregunta es, ¿cómo se actualiza la propuesta que es la que se conoce? Si tiene que ver con una forma de comunicación, con un método de comunicación, con una forma de establecer vínculo con el electorado, ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Mira, el Frente de Izquierda, primero quería decirle a los televidentes, se ha consolidado en el país con más de 800.000 votos a nivel nacional. Esto es histórico para la izquierda. En Moreno sacamos más de 6.000 votos y nos hemos consolidado como la quinta fuerza del distrito. Nosotros digamos, tenemos las propuestas para solucionar los problemas, los reclamos populares. Nos vinculamos a los trabajadores que reclaman, como por ejemplo los del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, por más insumos, por más salario, para que haya más profesionales. Nos vinculamos a la lucha docente. En el 2014 hicimos una huelga general donde le pudimos arrancar un aumento no satisfactorio, pero un poco más de lo que había ofrecido Scioli, hoy candidato a presidente, y le arrancamos 3,5 millones del Fondo de Financiamiento Educativo en el 2014 al intendente Mariano Hues, con las grandes asambleas autoconvocadas en Moreno. Acuérdense que en el 2013 yo presenté un proyecto para que el Fondo de Financiamiento Educativo se utilice en su totalidad para las escuelas destruidas por el temporal del 2012. Ninguno de los 22 concejales tomó nota de esto, no tuve firmas, o sea, no tuve el acompañamiento, a pesar de que hubo una gran marcha educativa con padres, docentes, estudiantes y auxiliares. Y bueno, y de esta manera nos vinculamos a los reclamos populares. El Partido Obrero, el Frente de Izquierda, siempre toma el reclamo popular, los derechos, y dando una solución. Nosotros le reclamamos siempre al Estado, que es el que gobierna, el que tiene los recursos, el que tiene el poder, la satisfacción de esos derechos, ¿no? Ahora estamos en un escenario desde hace años, Rodrigo, donde no hay tantos reclamos populares. ¿No? ¿Cómo que no hay reclamos populares? Sí, no, todo lo contrario. A ver, hay reclamos populares en el sentido que lo planteás vos de la masividad, es decir, la marcha de autoconvocados, de docentes autoconvocados, fue importante. Fue importante. Y mirá, en La Plata, en el 2014... Sí, acá no, pero fue importante en Moreno. Después el paro, me acuerdo que 50.000 docentes a la Casa de la Provincia, sí, a La Plata, a la gobernación. Nunca, históricamente, los docentes se habían movilizado, salvo en la época de la Marcha Blanca, tanto como en el año 2014. Es difícil que nos pongamos de acuerdo en este punto, bueno, en el sentido que el gobierno, más que el kirchnerismo, creo que una cultura expandida, absorbió el conflicto social. Eso no quiere decir que no haya conflictos.
Estoy hablando que las movilizaciones se dan no en la medida que deberían darse si analizamos de qué trata el modelo. Entonces, ahí hay un éxito del gobierno, indudablemente, de haber descomprimido la demanda y el reclamo. Es un hecho objetivo, es un hecho objetivo. No, quizás vos decís que no hay una masividad, una unificación de todos los reclamos populares. Pero, por ejemplo, los trabajadores del EAR hicieron un plan de lucha impresionante, donde el Frente de Izquierda acompañó esa lucha. Los aceiteros en Santa Fe lograron 14.000 pesos de salario mínimo, que es la propuesta del Frente de Izquierda, el salario igual a la canasta familiar como salario mínimo, que son 14.000 pesos. Pero fíjate que no pararon todas las automotrices. Hubo un conflicto en LEAR. Sí. ¿No? Es decir, no es que... Bueno, lo que pasa, actúa... A eso me refiero, bueno, lo que claramente. pasa, decir, no. Actúa la burocracia sindical, tanto Caló, Moyano como Barrio Nuevo, como contenedores de esos reclamos populares que vos mencionabas. La burocracia sindical todavía tiene mucho poder, pero de a poco la izquierda va creciendo en las comisiones internas. Ya los delegados en muchas fábricas son candidatos nuestros del Frente de Izquierda. Ya los obreros votan a esos delegados, porque antes decían, vos sos un gran delegado en la fábrica, pero voto al peronismo. Hay un montón de sectores del peronismo que se han acercado a la izquierda a militar y a votarnos también se han animado, como en Salta Capital, en el 2013, le ganamos al peronismo en una elección, en un terreno que nosotros no somos fuertes. Hoy la izquierda se ha consolidado como una fuerza no solo militante, no solo movilizante, sino en el terreno electoral. Y bueno, nosotros tenemos todo un programa de gobierno, tanto para nivel nacional, provincial y local. ¿Y acá qué conflictos en Moreno ves que tengan una movilización o que ustedes puedan movilizar a partir de un conflicto? ¿Cuáles? Mirá, uno de los conflictos ha sido el recorte de los cupos a los comedores escolares en el distrito de Moreno y en toda la provincia de Buenos Aires. El recorte de la inversión en el mantenimiento de la infraestructura. El recorte también en el salario familiar que cobramos los docentes, porque al superar ciertos topes de salario, uno por un hijo va cobrando cada vez menos. Y los docentes, a pesar de que la burocracia sindical docente, representada en un sector del SUTEBA, le ha hecho el juego a Scioli, le ha dejado el terreno libre, no ha hecho un solo paro, a pesar de que se recortó los comedores escolares, o sea, se recortó la calidad y la cantidad de la comida que comen los chicos para luego poder estudiar, porque un chico hambriento es imposible de educarlo. Y los docentes hemos acudido a otras herramientas, la autoconvocatoria, están los SUTEBAs disidentes, 9 seccionales importantísimas de la provincia de Buenos Aires, que han llamado a paro y los docentes han acatado masivamente en toda la provincia, desobedeciendo a la burocracia sindical. Lo que tenemos que hacer es seguir recuperando sindicatos, seguir haciendo. Nosotros hicimos un congreso en el Luna Par y llamamos a todos los obreros, a todos los trabajadores, a todas las fuerzas políticas de izquierda que defienden el salario, el derecho al trabajo, que se plantean la prohibición de las suspensiones y despido, el aumento del salario, que se derogue definitivamente el impuesto al salario, que se carcome mucha parte del poder adquisitivo de muchos trabajadores, y llenamos con más de 10.000 personas ese plenario donde se discutió política. Nosotros queremos que los trabajadores, la mujer, los jóvenes, ocupados, desocupados, discutan política. Bueno, y el Frente de Izquierda está, digamos, interviniendo justamente a cada problema una solución. Nosotros, frente al problema de la basura, planteamos la estatización del trébol sin pago alguno, la expropiación. Ante el problema del monopolio de la perlita, presenté un proyecto de expropiación porque la perlita recibe millonarios subsidios que no invierte para la compra de colectivos de piso bajo, no invierte en contratar más choferes en blanco, no invierte en el mantenimiento de las unidades. Yo le presenté el proyecto al intendente Mariano Hues y se lo presenté a Festa, a Coppola, a todas las fuerzas políticas que hoy están en el Consejo Deliberante, sí, y no obtuve una sola firma. Necesitaba 7 firmas para que se discutiera. Para que se discute en comisión. Claro, para que se discutiera, claro, y hubiera 2 proyectos. El de Mariano Hues, que era el pliego de licitación, que quedó vacante, que era un pliego pro la perlita, o sea, privatizador.
y el proyecto de Rodrigo Amoroso del Frente de Izquierda que planteaba la expropiación de acuerdo a la ley orgánica que lo permite. Cuando una empresa contratada por concesionada no cumple con tales requisitos, se la puede expropiar cuando el servicio es esencial. Hoy el transporte, como la recolección de residuos, son esenciales para cualquier habitante en esta sociedad moderna, y no tuve eco en ninguno de los 22 concejales. ¿Han estudiado, te hago dos preguntas finales, Rodrigo, ¿han estudiado cómo es el organigrama municipal y de qué manera ustedes, pensando en la ambición de llegar, porque es lo que realmente los motoriza a todos Sí, las nosotros, políticas, desde ya te verdad? digo... Pero si lo han estudiado, es decir, ¿cómo sería distinto al actual? Si existe el IDUAR y el IMDEL, si las secretarías siguen siendo secretarías con subsecretarías o direcciones, es decir, el organigrama que define realmente el funcionamiento diario de un municipio, que es muy importante. Mira, nosotros planteamos lo siguiente. Si llegáramos a la Intendencia, Sí. el Frente de Izquierda tendría minoría en el Consejo Deliberante. Nos bloquearían todos los proyectos. De hecho, en Salta, donde éramos primera minoría, nos correspondía la presidencia del Consejo Deliberante de Salta Capital. Y Por la elección y por la cantidad de votos obtenidos. No, porque teníamos 9 concejales sobre 20. Bueno, Y obviamente que una fuerza política con 2 concejales se llevó la presidencia, Claro. que la presidencia o el presidente es el que marca la agenda. Claro. Nosotros, como vamos a ser bloqueados, porque ya tenemos la experiencia de Salta, que es el único lugar donde la primera minoría no tiene la presidencia, el Partido Obrero, ahí somos Fantástico. Partido Obrero, Claro. nosotros vamos a llamar una asamblea popular. O sea, vamos a llamar a los vecinos de Cuartel Quinto, a los vecinos de La Reja, para pasar por arriba al Consejo Deliberante y que se voten los reclamos que tienen los vecinos. Que le asfalten las calles, que pase el colectivo, que le construyan un jardín de infante al lado de una primaria y una secundaria completa, que se reparen las escuelas. Todos los reclamos populares de vivienda, de salud, de trabajo, de mejoramiento de la calidad de vida en el distrito de Moreno, nosotros los vamos a plantear llamando a una asamblea que vamos a preparar. Vamos a ir barrio por barrio. Yo, como intendente... Como voy una a ser democracia muy participativa, ¿no? muy participativa, es más, te diría directa. Democracia directa. Y nosotros, digamos, el Consejo Deliberante, en diputados provinciales, en el Congreso Nacional, siempre arrancamos leyes a través de la movilización popular, a través de la participación directa. Hace poquito, el 16 de septiembre, Sí. Scioli promulgó la ley de boleto estudiantil gratuito. El proyecto original fue del Frente de Izquierda con un solo diputado, que era boleto educativo gratuito. Sí, era completo, ese Que alcanzado. incluía la gratuidad del boleto para docentes, auxiliares y estudiantes. Se votó así en el Congreso Provincial. Se votó así en diputado y se modificó en el Senado. Sí, en el diputado. Sí. En senadores, donde el Frente de Izquierda no tiene ningún representante, se amputó el proyecto votado por la legislatura y solamente quedó gratuito para los estudiantes, lo cual es una conquista para los estudiantes. Gratuidad del boleto desde el nivel inicial, pasando por primaria, secundario, terciarios y universitarios. Ahora el 17 de julio, qué importante es tener un solo diputado, ¿eh? Nosotros ahora aspiramos en esta selección a tener un bloque mayor en la legislatura provincial, lograr senadores, aumentar la representación en el Congreso Nacional y obviamente triplicando los votos vamos a lograr meter un bloque de concejales en el distrito de Moreno. Ya presentamos la adecuación distrital a la ley provincial, porque la ley provincial de boleto estudiantil gratuito solamente abarca los recorridos interurbanos, es decir, los que pasan por varios distritos. Por ejemplo, La Perlita pasa por Ituzaingó, Merlo, Moreno, Rodríguez. Esos ya son gratis para el 2016, que promulgó el 16 de septiembre Scioli de manera demagógica por la fecha que eligió. La noche de los lápices. La noche de los lápices, y aparte porque nunca defendió a los estudiantes, y menos la educación pública, donde nosotros los docentes, lo conocemos como gobernador, ha vaciado la educación pública, la ha destruido, la ha desfinanciado. Entonces, si ustedes presentan... Nosotros ya lo presentamos el 17 de julio de este año. ¿Lo presentaban por mesa de entradas del Consejo? Sí, tiene el número de expediente 31.724/15. Vamos a ir a hablar con cada bloque, con todos los presidentes, inclusive con el presidente de Transporte, de la Comisión de Transporte, que es Walter Correa, para que se vote afirmativamente por unanimidad este proyecto. Tiene que aparecer en el presupuesto del próximo año. Sí, nosotros planteamos que el boleto estudiantil gratuito, la pérdida la absorba la misma empresa.
Además que planteamos la expropiación con otro proyecto que tampoco tuvo eco. Nosotros planteamos que reduzca las ganancias a la empresa La Perlita porque recibe millonarios subsidios del Estado Nacional. Claro. O sea, le estamos pagando doble. Le pagamos subsidio nacional y subsidio municipal. No, de ninguna manera. Eso es lo que hizo Scioli. Bueno, nosotros estamos en contra. Nosotros planteamos... Scioli, es más, el artículo de la ley dice que se adecúen las partidas presupuestarias para cubrir lo que significa este acceso al derecho que tienen los Bueno, estudiantes. nosotros vamos a votar en contra. Eso está en la ley provincial. O sea, que se respete la gratuidad, Sí. pero sin ningún tipo de aumento de subsidio a la empresa privada. Bueno, y te hago la última. En cada elección ustedes vienen planteando el crecimiento, que es un crecimiento sostenido. Ahora, para llegar al Consejo Deliberante tienen que triplicar, Casi o duplicar, triplicar, casi triplicar la elección. Bueno, y la campaña, sintéticamente, ¿qué va a tener para generar la atención de por lo menos los 29.000 que votaron en blanco? Mirá, nosotros tenemos una política para los que votaron al peronismo. Llamamos a ese peronista honesto a votar a la izquierda porque somos los que realmente defendemos a los trabajadores y los derechos de los trabajadores en la calle. Cuando hay despidos, yo no vi a la burocracia sindical, entre comillas, peronista, como Caló, Barrio Nuevo o Moyano, ir a apoyar a los compañeros de LEAR, hacer un paro general en defensa de los trabajadores. No. Ni tampoco en defensa del salario, como hicieron los aceiteros en forma solitaria, con el apoyo del Frente de Izquierda en Santa Fe, que lograron 14.000 pesos de salario mínimo. Entonces, nosotros vamos a desarrollar una campaña pública con una plataforma nacional, provincial y la plataforma de Moreno, que abarca todas estas problemáticas que estuviste hablando con las personas anteriores a mí, o en el programa anterior, mejor dicho, de salud, de educación, en particular para Moreno, y bueno, y creemos nosotros, la alternativa de los trabajadores, la mujer y la juventud. Nosotros les damos una salida de conjunto a todas estas problemáticas. Una salida clasista. Sí, de clase. Nosotros creemos que el ajuste y la devaluación que plantean los candidatos de Scioli, Massa, Macri y Stolbizer, ese ajuste tiene que ser contra la clase capitalista, que son los que la han juntado con pala, como dijo la presidenta, durante esta década, entre comillas, ganada, ¿no? Los trabajadores nos venimos perjudicando con el impuesto al salario, con la inflación, con las suspensiones y los despidos. Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores y sí o sí, los banqueros, los terratenientes, los monopolios tendrán que ajustarse su cinturón ellos y no que la clase obrera otra vez, como en el 2001, como en el 89, reciben el mazazo del ajuste, ¿no? Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Gracias por esperar. Bueno, vamos a la pausa y luego le damos continuidad en vivo al programa. Dale. La magia de la televisión. Y le dije al director, córtelo antes, pero no está atento el director. Bueno, espero que el próximo día jueves haya máxima atención de parte de ustedes, porque haremos el programa, yo no diría debate, porque no guardo tanta expectativa, sí presentación en sociedad de los 5 candidatos a concejales de las 5 fuerzas que llegan a esa instancia pensando en octubre, el 25 de octubre. Así que, tal cual lo había comprometido públicamente la señora Cintia González, que es la primera cabeza de lista de la propuesta de Festa, y el resto, bueno, todos están confirmados, así que esperamos el próximo día jueves hacer un programa, le digo al director, es la autoridad del canal, por lo menos 1 hora y media, por lo menos, para cubrir las expectativas de lo que tienen para aportar o para decir aquellos que pretenden llegar al Consejo Deliberante. Uno ya estuvo, Joao ya estuvo en el Consejo Deliberante. El resto nunca ha tenido la posibilidad de sentar su traste en la banca, lo voy a decir así. Entonces, sí estarán sentados aquí la próxima semana, el próximo día jueves, y nosotros haremos ese programa que tendrá un corte especial en lo electoral. Director, sin magia alguna me despido de usted y de la audiencia, de las compañeras camarógrafas. La próxima semana haremos quórum en vivo con ustedes. Gracias por estar ahí.